Ayúdanos en esta clase y que podamos, Señor, tener tu bendición en el nombre de Jesucristo. Son tiempos donde estamos llegando al tiempo final. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque sin duda mucho pueblo caerá en tristeza, en desánimo, en abandono, en olvido. Señor, ayúdanos para que podamos ser aliento para esa gente, a tu pueblo, y que ellos sientan nuestra confianza como una fortaleza también para ellos, donde ellos se levanten, se pongan de pie y luego ellos fortalezcan a otros. Ayúdanos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cuestiones que hemos estado viendo en el libro de Daniel es precisamente lo de las 70 semanas. ¿Sí? Y estábamos hablando de el versículo 27, Daniel 9:27, que ya aclaramos esos de los puntos y comas y todo eso, ¿verdad? Muy bien. Que habla, por ejemplo, de que todo lo que está enseñando Daniel o diciendo Daniel, o lo que el ángel que está hablando con Daniel, tiene que ver, muy clarito se lo dijo, solo con tu pueblo. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Daniel, porque Daniel oró por su pueblo, no por los demás pueblos, por el suyo. Y dos, por la ciudad de Jerusalén. De tal manera que las 70 semanas no tienen nada para los gentiles. Todo se tiene que centrar en entender que todo es para el mundo judío. Sin embargo, por supuesto que tiene cuestiones muy valederas. Y dijimos nosotros que en el versículo 27, en el 26 había dicho: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Normalmente se le da una sola interpretación, que ese pueblo es Roma y que ese príncipe pues es Tito, ¿de acuerdo? El pueblo de Roma o el imperio romano y el príncipe es Tito. No deja de tener una realidad. Y realmente aclara que Tito no destruyó a Jerusalén ni el santuario. Quienes lo destruyeron fueron el pueblo de Roma, los romanos. Pero Tito no autorizó eso. Sin embargo, en el versículo 27, que es un pasaje de los últimos días, del anticristo, dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y todo intérprete adecuadamente dice que es el anticristo, que hará un pacto con el mundo judío. Y estoy de acuerdo. Que este que hace pacto es el anticristo. Pero el versículo 27, cuando nos está hablando del príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir, está hablándonos de una manera específica de alguien futuro. Un príncipe que ha de venir. ¿De acuerdo? Y de tal manera que no puede ser Tito, porque Tito fue el año 70, cuando destruyeron Jerusalén. Tito se murió antes del 80. Estamos en el 2012. Si hoy aparece esta figura
del anticristo, pues Tito no es el que iba a hacer un pacto con el pueblo judío, ¿o sí? Está muerto desde hace mucho. Consecuentemente, en términos cronológicos, se desautoriza pensar que se refiere a mismo Tito. El versículo 27 no se refiere a Tito, porque Tito fue el año 70. El anticristo es de los días finales. Y ese hombre es el príncipe que ha de venir, que es el príncipe de un pueblo que hicimos la aclaración, hermanos. ¿Se acuerdan? Ese pueblo, dijimos, es un pueblo. Es igual a Roma en el pasaje profético. Y tiene que ser del Imperio Romano el líder mundial. ¿Por qué razón? Porque la misma estatua de Nabucodonosor explica que la piedra golpea sobre los pies de la estatua, sobre los pies de hierro que representa al Imperio Romano. Esto ya de por sí nos cuestiona que el Imperio Romano sigue existiendo. Sigue existiendo. Porque por lógica, si el Imperio Romano no existe, no existen esos pies de hierro. Entonces, ¿a quién va a herir la piedra? ¿Va a herir lo inexistente? No se puede. Entonces, tiene que herir al Imperio Romano. Lo que significa, ciertamente, un resurgimiento, no una resurrección del Imperio Romano, que no se ha muerto. Por eso dice, su herida fue sanada. Dice Apocalipsis, sanada. Y los que resucitan, pues no se sanan. O sea, no se levantó porque lo sanaron. No, le volvieron a la vida. No, sigue teniendo vida. Y llegó un tiempo cuando entonces su herida de muerte fue sanada. Y el Imperio Romano resurge. Ya habíamos aclarado esa cuestión de que puede ser judío y puede venir del Asia Menor. Pues eran partes del Imperio Romano. Nomás dice el príncipe de un pueblo que ha de venir, el príncipe. Entonces esto ya nos da un sentido diferente. Y el versículo 27, por supuesto, implica justamente que es ese príncipe, que no es Tito, pero que es un nuevo líder. Que en Apocalipsis dice que era una bestia, vieron una bestia que tenía 10 cuernos, que eran 10 reinos del Imperio Romano, y que de aquí salió un cuernito y que derribó 3, y de esos 3 hizo el suyo. Eso dice la Escritura. Pero no quiero dejar entonces pendiente. Y quiero ir despacio, porque estas cosas a la carrera no se van a asimilar. Yo dije que de alguna manera había mucha opinión mezclada por el antecedente histórico de Enrique VIII y de la Iglesia Anglicana y de los anglosajones que vinieron y que fundaron la República de Estados Unidos. Entonces dijimos, ¿y esa mujer qué? Bueno, esa mujer sí es evidentemente la religión que tiene su base en Roma.
Absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque inclusive la profecía dice que es una ciudad que está sobre 7 colinas. Y Roma está edificada sobre 7 colinas. Pero dijimos, ella no será la bestia. Porque el Apocalipsis 17 dice que vio una bestia. Y una mujer iba sentada arriba de ella. ¿Qué significa? Que no será el anticristo. Pero de que va a ir montada, va a ir montada. ¿Qué significa ir montada? Tener dominio. A grado tal que esta dará golpe de estado al anticristo. Ya lo habíamos explicado eso. Muy bien. Esta, al adquirir el poder que estamos hablando, vía los cambios constitucionales, está adquiriendo dominio. Y que frente al anticristo también habrá de significar un peso político. De tal manera que no la podrán dejar a un lado. Se tiene que montar, pero se tiene que, porque tiene peso político, porque domina. Es decir, yo estoy viendo los movimientos estos desde una perspectiva distinta. Yo estoy viéndolos, el intento que está haciendo esta gran ramera para tener dominio sobre muchas naciones, como lo dice la Escritura. Dominio sobre muchas naciones, de tal manera que frente a la contienda con el líder que será el anticristo, ella presentará, por supuesto, un peso impresionante. Entonces no podrá llegar, pero tampoco la van a poder dejar fuera. Entonces, esto que está pasando, para mí, lo estoy viendo con otros ojos. Muy diferente. Entonces, imagínense lo que signifique que vuelva a tener señorío del río Bravo hasta la Patagonia. Cualquier cosita, ¿no? Cualquier cosita. Dígame, ¿no se tiene un peso específico en lo que es el liderazgo de la tierra? Mire, lo que vamos a analizar es que en el capítulo 10, 11 y 12, en realidad es la explicación al capítulo 8. Acuérdense que vimos el capítulo 8, pues sí, pero hay mucho vacío. Pero entonces el ángel le explica y le dice, mira, haga de cuenta que le dice, mira, esta es la explicación del capítulo 8. Y habla de muchas cuestiones bastante interesantes. Y yo quiero que la tomen en cuenta. En los capítulos 10, 11 y 12 solamente tienen que ver con 2 imperios, principalmente, y un tercero, pero principalmente está hablando del imperio medo-persa y del imperio griego. Al final no habla del imperio romano, pero sí habla del líder mundial. Y automáticamente, como es el pueblo ese de donde tiene que salir el príncipe que ha de venir, sin decirlo se le acredita al imperio romano. Pero el capítulo 10, 11 y 12 solamente pone su atención en 2 imperios, que son ¿cuáles? El medo-persa y el griego. Va a ser muy interesante. Y esto sí vamos a tener que ir muy despacito, porque habla de cosas de que la hija del rey del norte se casó con el rey del sur, y el rey del sur esto. Entonces tenemos que ir viendo, porque es un chisme verdaderamente de una telenovela extraordinaria. Capítulo 11 hace unas narraciones extraordinarias que normalmente se lee y dice, bueno, pues quién será, ¿verdad? Pero el capítulo 11, versículo 2, le dice el ángel a Daniel, yo te voy a mostrar la verdad de esta profecía.
Yo te la voy a mostrar. Y aquí quiero hacer referencia a algo que acabo de enseñar. Miren, Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Punto. ¿Y qué significa? En griego significa que es el Espíritu Santo, que en él no contienen sus palabras ningún engaño. Pero también implica que no está diciendo verdades incompletas, que lo que él dice es una verdad completa. Porque yo puedo a usted decirle verdades a medias, que es una manera de contarle mentira. El Espíritu Santo no cuenta verdades a medias. El griego dice no, en él no hay ningún contenido de engaño. O sea, no oculta nada. Pero también significa, Espíritu de verdad significa que lo que él dice es una verdad. Pudiéramos decir, lo que él dice es la verdad. ¿Sí? Pues no. Porque no significa que lo que dice es la verdad. No, es toda la verdad. Por lo tanto, el griego dice lo que el Espíritu Santo diga es verdad absoluta. Implica otra cosa, que lo que él diga es total realidad. De tal manera que cuando yo leo la Escritura y veo lo que dice el Espíritu Santo, de inmediato mi postura ha cambiado mucho, en el sentido de que esto que está diciendo es una total realidad, y lo doy por cierto, absoluto, es la realidad. Si el Espíritu Santo dice que un día Cristo vendrá, entonces es una verdad absoluta, que significa así será, sin más ni menos. Y entonces cuando habla de la profecía esta como la verdad, está hablando todo lo que se está profetizando aquí se tiene que convertir en una realidad completa, sin faltarle nada. ¿Vamos bien? Pero regresemos, nomás quería hacer esa aclaración, regresemos a esta cuestión. ¿Dónde empieza la última semana? Y dice que el anticristo hará un tratado con el mundo judío. Versículo 27 del capítulo 9 dice que hará un tratado con los judíos. Sí. ¿Hará pacto con muchos? Claro que va a pactar. Es decir, porque esto tenemos que entender que la gran tribulación no son 7 años. La gran tribulación solo son 3 años y medio. Pero la última semana son 7. Pero son 3 años y medio de paz, que es la ausencia de Satán en la tierra. Y luego se desata la persecución judía y empieza la gran tribulación, donde se da un doble conflicto. Que yo dije, Apocalipsis habla de muchos juicios, pero los juicios que Dios manda sobre la tierra son solo sobre los gentiles, nunca sobre los judíos. Pues si de por sí ya están desbaratados, imagínense. Los juicios, que los 7 sellos, los 7 tazones, las 7 copas, son contra los gentiles, no contra los judíos. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Los judíos no van a tener ningún problema? Claro que sí, por supuesto que sí, y lo debemos entender de esta manera. Los juicios de Dios son dirigidos al mundo gentil. Y entonces los judíos, ¿qué? Aquí tenemos los judíos. Es allí donde entonces, ya que Dios está haciendo juicios sobre los gentiles, entonces Satán, en un revanchismo si usted quiere, se lanza con todo contra el mundo judío para exterminarlos. Operación exterminio. De tal manera que Daniel dice que los últimos días serán tiempo de angustia para Israel, cual nunca
y angustia para el mundo. Pero a Israel, no porque Dios le esté mandando juicios, ni meteoritos, no. Satán está persiguiéndolos con todo lo que tiene para destruirlos. Entonces, esto sí es la gran tribulación en la tierra, y será gran tribulación también para el mundo judío, en los términos que hemos aclarado. ¿De acuerdo? En esos términos. Dios castiga al mundo gentil y Satán se lanza contra los judíos en un acto vengativo. Porque dice Apocalipsis 12 que no pudo hacer nada contra el Hijo. Y después de que juzgan a la iglesia y no se puede, y todos lo vencieron, se viene con grande ira a la tierra a perseguir a la mujer que dio al Hijo, que es Israel. Es ahí entonces donde entra ese, porque luego se piensa que la gran tribulación es para todos. No. Los juicios de Dios son para los gentiles y la persecución y exterminio es para los judíos por parte de Satán. Pero aquí es donde tenemos que poner cuidado. Es una operación de exterminio donde la tierra está autorizando ese exterminio, toda la raza humana. Quiere decir que, pero ¿qué fue lo que causó que las naciones enteras, claro, promovido todo eso por ese líder mundial, autorizaran la destrucción de una raza de la tierra? Que no es cualquier cosa, es autorizar, es un genocidio. Bueno, la clave al parecer está en ese convenio, que la interpretación hebrea lo considera como una especie de, ¿cómo le llamaríamos? No engaño, sino, pero como cuando a alguien le tienden una trampa. En ese convenio, es un convenio, es un tratado, es un acuerdo, lo firmaron. Pero entonces quiere decir que en este convenio estaba el engaño. De tal manera que el anticristo rompió el pacto y se justificó ante el mundo y promovió la oleada más grande de la historia de antisemitismo, como nunca. El antisemitismo en la propaganda del problema de ese pacto. Por eso digo, algo pasa con ese pacto, porque la profecía señala, cuidado, el pacto hará pacto, pero luego lo va a romper y entonces empieza el problema. Porque entonces quiere decir que en el pacto está el engaño, y el anticristo lo va a utilizar para desacreditar de manera completa al mundo judío y justificar ante las naciones. Porque esto de destrucción, de operación exterminio, es una aceptación universal, es un acuerdo universal donde las naciones dicen ya definitivamente. Y entonces es cuando se da esta oleada bárbara dirigida a la no piedad, es decir, a matar a todo el mundo judío, a decir no quedó uno solo. Entonces, por eso léanme el pasaje de nuevo, por favorcito, el versículo 27 del capítulo 9:27. Y usted me va a decir si empieza cuando rompe el pacto, me van a decir si empieza la agresividad. Léanlo. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, que viene siendo la semana 70. Y a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo primero que hace es, señores, se cancelan los cultos en el templo. No más ceremonia judía. Se acabó. Con todo él cancela todo lo que es el culto de adoración a Dios allí.
Y por eso he dicho también, el anticristo no va a aceptar la religión católica. Porque el papado tiene como bandera la adoración de los santos. Pero el anticristo dice que no acepta la oración a nadie, ni a ningún Dios, que la oración es suya y se acabó. Entonces eso dice, pues Ratzinger, pues no te la van a aceptar. Bueno, sí, pero yo represento mucho. Bueno, pues por lo menos acomódate aquí. Sí, me acomodo y después te doy el golpe. Por eso dice el Apocalipsis 17 que tuvieron que quemarla, incendiarla, porque la ramera es incorregible. Por eso yo decía el ecumenismo, por amor de Dios, alguien que le decía, yo hace años decía, díganle a algún evangélico, a los evangélicos, por amor de Dios, que la ramera es incorregible, que tanto así que la tuvieron que quemar, que le quiso quitar el gobierno al anticristo. Pues nomás imagínense, ¿qué le parece? Es interesantísimo estos detalles, ¿eh? Bueno, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y luego empieza la abominación sobre Israel, sobre Jerusalén, la ciudad, y esto hasta una entera consumación. Y la versión una versión dice, y me parece buena la versión que da. Y eso es lo que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, él ponerse como si fuera Dios, ser adorado, vendrá el desolador. Vendrá el desolador. Y no es lo mismo que el desolar. Cuando habla ya de desolador, habla de una persona. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es una referencia a que ese desolador abominable será consumado cuando Cristo venga y lo acabe, porque Él es el que da el golpe mortal sobre este hombre, específicamente sobre el desolador. Y me parece muy buena esa versión. Ahora, por supuesto, en el versículo 27 implica, dijimos que los judíos estarán de regreso. Pero una cosa, siempre se ha dicho, deben regresar todos los hijos de Israel a casa para que la profecía se cierre. ¿No es cierto? De Babilonia hubo 3 regresos. No se vinieron de un jalón todos. Vinieron los primeros con Esdras, que venían a reconstruir el templo. Otros vinieron con Nehemías, que vendrían a reconstruir la ciudad. Entonces, no fue un regresar de un solo golpe. Entonces, ¿por qué insistir en la interpretación que todo Israel tiene que regresar a casa? ¿No dice también que cuando venga Cristo mandará a sus ángeles a que se los traigan? Quiere decir que no están en Jerusalén, no están en casa, porque los va a juzgar en el desierto. Que dijimos, en el mismo sitio donde con Moisés venían ya para entrar a la tierra y se rebelaron y Dios les negó la entrada. En ese mismo sitio del desierto, Jesús dice, me los vuelven a traer aquí. Ahí se quedó la historia de la entrada a la tierra de la promesa. Aquí se quedó la historia para el pueblo. Muy bien, ahora que he regresado a reinar, me los traen a todos aquí, porque voy a litigar con ellos. Eso lo dice Ezequiel. A grado tal que dice, y muchos de los hijos de Israel no entrarán. Ezequiel 20.
desde el 34 hasta el 38. Porque luego se piensa que Cristo viene y todos los judíos, véngase, mijito, todo el mundo a Jerusalén. No. Ahora, hermanos, hay que entender una cosa. ¿Qué cosa es entrar al reino de los cielos? Para nosotros entrar al reino de Dios es ser arrebatados y llevados allá. ¿Qué cosa es entrar al reino de los cielos? Es lo siguiente. No se le olvide que la promesa es que el territorio que Dios les concedió son desde el río de Egipto, que no es el Nilo. Porque luego se ha dicho, es que desde el río Nilo hasta... No. Desde el río de Egipto. Es un río que está en el desierto. Sale usted de Egipto, después del Mar Rojo, y en el desierto, donde es la tierra de los amalecitas, hay un río que se llama el río de Egipto. La promesa es no del Nilo, de aquí no, del Nilo no, del río de Egipto hasta el río Éufrates. Todo esto es el territorio del reino de los cielos. ¿Qué es entonces entrar al reino de los cielos? Pues es cruzar la frontera y que le autoricen vivir allí. Yo decía, esta es la frontera, hermano, aquí está la frontera. Y el reino dice, todo esto es mi territorio donde está el reino de los cielos, donde yo tengo mi reino. Pero entrar al reino de los cielos, es decir, entrar al territorio. No todo mundo dijo, lo voy a dejar entrar aunque sea judío. No dijo Jesús, no por ser hijos de Abraham. Muchos estarán lamentándose afuera y no entrarán, se van a caer en las tinieblas. Fíjense lo que dice: y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. El versículo 34, 20-34. Y os he de traer al desierto de pueblos. Así se le llama a ese lugar, el desierto de pueblos. Y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto. O sea, Cristo fue el que batalló y litigó con los que venían con Moisés de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová, y os haré pasar bajo de vara, y os traeré en vínculo de concierto, y apartaré de entre vosotros los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus destierros los sacaré. Pero lo último que dice, y a la tierra de Israel no vendrán. Ese es entrar al reino de los cielos. Es que siempre se tiene idea que el reino de los cielos, ángeles volando así. No. Es la tierra, literalmente. Porque el milenio será un tiempo físico, literal. No etéreo. No físico. Cristo viviendo aquí, Él personalmente. Pero muchos israelitas no serán aceptados. ¿Qué le parece? Porque incluso muchos, fíjese, incluso la Escritura da a entender que hubo judíos, grupos de judíos que conspiraron contra Jesús para que no reinara. Y no se refiere a cuando vino no. Cuando Él vino la segunda vez, hubo judíos rebeldes que conspiraron para impedir que se sentara el hijo de David en su trono. Judíos. Y la parábola que Jesús usó dijo, tráiganme a esos que no querían que reinara para degollarlos. Es que no cree usted que cuando Jesús se sienta a reinar, todo el mundo muy contento, habrá enorme rebeldía.
El Salmo 2 lo dice, que los reyes de la tierra harán movimientos masivos por todo el mundo. No queremos que reine, no queremos. ¿Por qué tiene que imponernos este judío las cosas? Y ellos dirán, rompamos sus coyundas, echémoslo, es decir, sus leyes. Y entonces dice el Salmo 2, pero Dios se reirá desde los cielos y dirá, pero yo ya he puesto a mi rey sobre Sión. Los hijos de Edom, los hijos de Esaú, en el tiempo en que él esté gobernando se habrán de rebelar. Y dice Isaías, ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra? Hablando de Cristo. Yo estoy en que es Isaías. Y si no lo buscamos, ¿verdad? Isaías 63. Es decir, Cristo mismo habrá de apaciguar muchas rebeliones. Ahora, dígame una cosa, hermano Ramos, pero ¿eso de dónde saca usted que habrá rebeliones? Déjeme decirle algo, ¿no dice que gobernará con vara de hierro? Y si tiene que gobernar las naciones con vara de hierro, ¿no es porque estaban contentos? ¿O sí? Por eso la profecía, la palabra tiene una lógica y hay que usar esto también. ¿Qué dice? Que se me hace precioso esto. ¿Quién es este que viene de Edom y de Bosra? ¿Quién es la tierra de Edom? ¿Quién es Bosra? La capital de los idumeos, de los hijos de Esaú. Fíjese, todavía esas fechas tendrán odio. Es que Jacob, su hermano, le robó a mi papá Esaú, a nuestro padre Esaú le robó la primogenitura. No, si los odios familiares duran milenios, hermano, y en vez de acabarse se acumulan, crecen. Yo prediqué hace años un sermón de cómo manejar los problemas familiares. ¿Sí? Porque cuando Israel iba a entrar a la tierra de la promesa, dice qué interesante, el cinturón alrededor de la tierra de la promesa resulta que era puro pariente, los idumeos, los estos moabitas, los amonitas, eran como 10. No, los eteos no, eran tribus cananeas. Eteos, amorreos eran tribus cananeas, que por cierto, los que establecieron el imperio de Babilonia eran amorreos, hombre. Qué cosas tan interesantes cuando usted se pone a leer la historia. Es que siempre pensamos que los amorreos eran un grupito ahí chiquito